Hola amigos del Ministerios Cristo por su Mundo, nuevamente dándoles la bienvenida a este su canal donde compartimos porción de la Escritura. Y el día de hoy he preparado un mensaje el cual he titulado Toma tu cruz cada día y sígueme. Y efectivamente estoy hablando de las palabras que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Quiero que tomes tu Biblia, que me vayas siguiendo a medida de que yo vaya leyendo los pasajes, y casi por finalizar el video yo te voy a hacer una serie de preguntas y quiero que tú las respondas, que tú las contestes, cada una de ellas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. El tema que preparamos para esta enseñanza lo he titulado Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Y quiero basarme en el texto bíblico de Lucas 9, 21 al 26 y aunque esta enseñanza de igual manera la puedes leer en Mateo 16, versículos 21 al 28 y en Marcos 8, 31, quiero basarme en el escrito de Lucas porque este autor hace uso de una palabra que ninguno de los otros autores la menciona. Pero vamos a leer lo que dice el texto bíblico. Lucas 9, 21 al 26. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie, y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Esta palabra cada día no se menciona por otro autor del Evangelio. Mateo y Marcos no la mencionan, pero es importante que sepamos que Jesús quiere que esta enseñanza se repita diariamente, es decir, día con día. Entonces Jesús dijo: tome su cruz cada día y me siga. Versículo 24. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Quiero dar comienzo a esta enseñanza con lo que Jesús no quiso decir. La mayoría de las personas interpretamos estas palabras o interpretamos la cruz como una carga que debemos llevar en nuestras vidas, como un tormento que es necesario pasar. Inclusive algunos piensan que las palabras llevar tu cruz son sinónimo de sufrimiento, de fatiga, sinónimo de una relación estresante o tensa, o son sinónimo de una enfermedad física, etc, etc. Y en su gran mayoría, con orgullo autocompasivo y con una falsa humildad, dicen: esa es mi cruz que tengo que llevar. Y dicha interpretación no es lo que Jesús quiso decir cuando mencionó: tome su cruz y sígame. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie estaba pensando en la cruz como un símbolo de una carga que había que llevar. Y es importante posicionarnos en la época y contexto en el cual se dijeron estas palabras, para que precisamente entendamos lo que Jesús quiso decir. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una cosa y solamente una cosa: la muerte por la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos podían desarrollar en aquella época. Recordemos que en aquellos tiempos la ocupación romana estaba sobre Israel y los romanos habían implementado sistemas de tortura para hacer notar el peso de su gobierno sobre sus gobernados. 2000 años después, las personas que creemos en Jesucristo vemos la cruz como un símbolo valioso de la expresión del perdón, de la gracia, de la expresión del pecado, pero sobre todo del amor que el Padre nos tuvo, del amor de Dios. Pero en los días de Jesús, la cruz representaba solamente muertes tortuosas, puesto que los romanos olvidaban a los condenados a llevar sus propias cruces al lugar de crucifixión. El llevar una cruz en aquel tiempo significaba llevar tu propio mecanismo de ejecución, mientras enfrentabas el ridículo por el camino hacia la muerte. Eso era la finalidad de llevar tu cruz, ridiculizarte, exponerte. Y eso fue lo que tuvo que hacer Jesús. Por lo tanto, tome su cruz y sígame significa estar dispuesto
a morir a nosotros mismos para seguir a Jesús. Esto se llama negarte a ti mismo, morir a tus deseos, negarte a tus pasiones, negarte a lo que te satisface a ti mismo y que no satisface a Dios. Esto significa morir a ti mismo, llevar tu cruz. Es un llamado por parte de Dios a la entrega absoluta. Y fíjate, después de que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye a sí mismo o se pierde a sí mismo? Lucas 9, 24 al 25 lo estoy citando. Y recordemos que al igual lo puedes leer en Mateo y en el Evangelio también de Marcos. Y sabes, amigo, aunque el llamado de Dios es difícil, aunque negarte a ti mismo es difícil, resulta algo duro de llevar, la recompensa es inigualable. Y donde quiera que Jesús iba, Él siempre atraía multitudes. Y aunque estas multitudes le seguían como el Mesías, el punto de vista de lo que ellos creían que era el Mesías estaba distorsionado. Es decir, no tenían una revelación de lo que realmente era el Mesías. Pensaron que Jesús traería consigo la restauración del reino de Israel, que los iba a liberar del régimen opresor de los ocupantes romanos. Incluso el propio círculo íntimo de Jesús, los discípulos, creían que el reino vendría pronto. Lucas 19:11 nos dice que la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. Cuando Jesús comenzó a enseñar que iba a morir a mano de los líderes judíos y de los gentiles feudales, en Lucas 9:22, su popularidad se vino abajo. Muchos de los seguidores se escandalizaron y lo rechazaron. Y verdaderamente no fueron capaces de dar muerte a sus propias ideas para intercambiarlos por lo que Jesús vino a hacer, por lo que Jesús pensaba. ¿Y sabes algo? Seguir a Jesús es fácil cuando la vida va bien, pero el verdadero compromiso se revela en el tiempo de prueba, porque es en ese momento donde Dios nos manifiesta de qué estamos hechos, donde Dios prueba el corazón. Existe una porción de la Escritura que amo y la he atesorado en mi corazón, en mi vida, y está escrita en Deuteronomio 8, 2 y 3, que dice así: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años en el desierto. Y fíjate bien lo que dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligí y te hice tener hambre. Pero hay una palabra clave, dice después: y te sustenté con maná, comida que no conocías ni tú ni tus padres, para que hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de que Dios dice que ha traído aflicción, que ha traído prueba, que probó tu corazón, dice: te sustenté. Dios nos quiere revelar su carácter diciéndonos que a pesar de las pruebas, que a pesar de la cruz que estemos llevando, Él siempre nos va a sustentar en ese momento de prueba. Y todos queremos tomar las promesas de Dios, pero solamente queremos aquellas promesas que nos benefician. ¿Y saben algo? Mi esposa me enseñó algo que Jesús dijo en la Escritura. Él aseguró que las pruebas vendrían a los que le seguían. En Juan 16:33 dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, es una promesa también, pero confiad, yo he vencido al mundo. El discipulado exige sacrificio y Jesús jamás ocultó ese costo. Pero ¿cuántos queremos gozar de las promesas, de la prosperidad, de la sanidad, de la plenitud de las promesas, pero no queremos tomar en cuenta lo que Jesús nos prometió también, que en el mundo tendríamos aflicción? En Lucas 9, 57 al 62, 3 personas parecían estar dispuestos a seguir a Jesús, y cuando Jesús los cuestionó, cuando Jesús les dijo, su compromiso se volcó a medias. Y en el mejor de los casos no midieron el costo de seguirle, porque ninguno estaba dispuesto a tomar su cruz y negarse a sus propios intereses. Y te invito a que tú lo leas más adelante en tu casa, para que tú veas de lo que te estoy hablando, de estas 3 personas. Pero Jesús, cuando apareció para disuadirlos de esa decisión que ellos mismos habían tomado, ¿qué tan diferente podría ser al día de hoy? Cuando yo te presento el Evangelio, cuando te presentan el Evangelio, ¿cuántas personas podríamos responder al llamado de Dios? ¿O cuántas personas pudiéramos decir, realmente voy a seguir a Jesús, me voy a negar a mí mismo, voy a cargar mi cruz y soportar pérdida de amigos,
de nuestra reputación, inclusive de nuestra familia, de nuestra carrera profesional y posiblemente en casos más extremos hasta la vida misma. El número de convertidos al verdadero cristianismo, yo te aseguro que se vería disminuido, se vería diluido. Y este llamado es lo que Jesús quiso hacer cuando dijo: toma tu cruz y sígueme. Y si tú te preguntas si estás dispuesto a tomar tu cruz para seguir a Cristo, quiero que consideres lo siguiente. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significara perder a algunos de tus amigos más cercanos? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significara la alineación de los valores de tu familia conforme a los valores de Dios? ¿Estarías dispuesto a seguir a Jesús si esto significara la pérdida de tu reputación? ¿Estarías dispuesto a seguir a Jesús si esto te demandara perder tu trabajo? ¿Estarías dispuesto a seguir a Jesús si esto te significara perder tu carrera profesional? ¿Estarías dispuesto a seguir a Jesús si esto significara la pérdida de tu estatus social o de tu comodidad? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto te demandara inclusive la pérdida de la vida misma? Porque déjame decirte que en algunos lugares del mundo esto es una realidad. El seguir a Jesús tiene como consecuencia la pérdida de la vida. Pero observa que las preguntas que yo te hago dicen: ¿estás dispuesto? Y Jesús es lo mismo, ¿no? Jesús te pregunta si estás dispuesto. Y no significa que Jesús te esté diciendo: esto te va a acontecer. Pero si llegara el punto en el que Dios te pusiera en esta situación, que te hiciera esta pregunta, si llegaras al punto donde te enfrentaras a la toma de una decisión, ¿cuál sería la elección que tomarías? ¿Jesús o las comodidades de esta vida? ¿Qué sería lo que elegirías? El compromiso con Cristo significa tomar la cruz, como lo dice Lucas, cada día, renunciando a las esperanzas, posesiones y sueños mismos para anteponer los sueños de Dios primeramente. Es necesario que tengamos en cuenta que por la causa de Cristo a veces se nos demanda más de lo que nuestra propia tendencia humana natural pudiera ofrecernos. Y solamente los que voluntariamente, si nace de ti mismo tomar tu cruz, puedes ser llamado discípulo de Jesús. Porque Él lo dijo en Lucas 14:27. La recompensa, como te lo dije al inicio, vale la pena. Jesús siguió su llamado de muerte. Jesús tomó su cruz y cumplió su propósito. Jesús tomó su cruz por amor, anteponiendo tus intereses antes que los de Él mismo. Todo el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. Y quiero terminar con esto. En Mateo 16:22 dice: y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Estamos hablando del mismo pasaje bíblico donde Jesús anuncia su muerte, y Pedro, amigo de Jesús y seguidor devoto, el que acaba de proclamar en forma elocuente su identidad verdadera, procuró protegerlo del sufrimiento que profetizó Jesús mismo. Pero si Jesús no hubiera sufrido y no hubiera ido a la muerte en la cruz, Pedro, tú y yo hubiéramos muerto en nuestros delitos y pecados. ¿Y esto qué nos enseña? Que en ocasiones las personas que nos aman buscan protegernos, pero pueden presentarse a veces en forma de tentación. Quiero decir que debemos tener cuidado cuando el consejo de un familiar o de un amigo te dice: Dios no quiere que hagas frente a esta situación, Dios no quiere que tomes esa decisión, Dios no quiere que tomes tu cruz, Dios no quiere que padezcas sufrimiento por causa de su nombre. Esto en ocasiones se puede presentar en una forma amigable, pero en realidad lo que trata de hacer el enemigo es alejarnos de nuestra identidad, de negarnos a nosotros mismos. Espero que esta enseñanza te haga reflexionar en lo que realmente significa tomar tu cruz y en todas las preguntas que hace un momento te realicé. Si quieres, repite el video y contesta cada una de ellas. Si estarías dispuesto a dejarlo todo, a hacer aquello que Jesús te demanda para hacerte llamar su discípulo. Y si tu respuesta es sí a la mayoría, déjame decirte que tú eres un discípulo de Cristo. Sin más que agregar, deseo que Dios te bendiga a lo largo de la semana y nos vemos en la próxima emisión de este canal. Recuerda compartir el video, recuerda compartir el mensaje, ya que es compartir vida. Ministerios Cristo por su mundo se despide. Que Dios te siga a lo largo de toda la semana.